En Cambio 16 nos hemos interesado en todo nuestro recorrido por el cumplimiento de la ley y sobre todo porque se conozca a profundidad la ley. En esta ocasión nos encontramos con María Eugenia Gay, quien es la decana del Colegio de Abogacía de Barcelona. María Eugenia, un gusto que esté con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarle, porque usted forma parte del equipo de Javier Cremades y además representa en España a la World Jurist Association. ¿Qué significa, qué supone para usted, primero que todo, formar parte de tan prestigiosa nominación? Bien, la verdad es que supone un reto y una oportunidad para poder posicionar el Estado de Derecho en todos los países del mundo. Hay una serie de países en los que todavía este respeto por los derechos humanos, por la dignidad, por la vida de la persona, no ha llegado. Y creo que es obligación de todos los juristas el comprometernos. En el reciente congreso que tuvieron, que incluso se dio acá en Madrid, en España, se dio como una de las declaraciones de mayor importancia que no era posible ninguna democracia, ningún Estado democrático podía existir al margen de la ley. Sin embargo, hay casos tremendamente notables en nuestra actualidad y quizá el que más ha tomado dimensiones en este momento es el de Venezuela, en el cual pareciera que la ley, digamos, brilla por su ausencia y el cumplimiento, además, ni siquiera es tenido en cuenta. ¿Cómo compaginar los retos con esto que se vive, no solamente en Venezuela, pero es que es el caso más actual? Los juristas tenemos el deber de velar por el cumplimiento de los derechos. Debemos fomentar la fraternidad entre los pueblos y poner la vida y la grandeza del ser humano como el centro, como bien jurídico a proteger. Solo así se podrán construir de los estados ordenamientos jurídicos sólidos, sostenibles, perdurables en el tiempo y que van a permitir progresar a la humanidad. En el momento en el que se produce este quebrantamiento de los derechos fundamentales, como está pasando en Venezuela, en el que hasta se impide que llegue la ayuda humanitaria, pues los juristas ante estas situaciones hemos de reaccionar. Y la World Jurist Association precisamente es lo que quiere velar. ¿Cómo se afronta la crisis que está viviendo precisamente esta relación Cataluña con estos, digamos, preceptos, estos ideales? Sobre todo, si usted cree que el artículo 155 de la Constitución española es la herramienta más idónea para lidiar con esta situación. No, en absoluto, en absoluto. Realmente ha habido un conflicto político que, según mi entender, los políticos no han sido capaces de resolver, y en el momento en que se judicializa un conflicto político, evidentemente se inicia todo un camino que no es el deseable para afrontar el futuro y el progreso de un país. Este conflicto ha parado el país, ha parado los gobiernos, es decir, tanto autonómico como estatal. Estamos pues constantemente con elecciones, con renovaciones de los órganos ejecutivos y legislativos, con lo que las consecuencias que todo esto comporta, y la sociedad hemos de ser conscientes de que hay una situación que no conviene ni a unos ni a otros, ¿no? Entonces, el futuro, el progreso de la sociedad se garantizará sobre todo en la medida que seamos capaces de superar esta fase. ¿Necesita una actualización la Carta Magna? O en caso de necesitarlo, ¿tiene usted algunos aspectos sobre los cuales quisiera ver alguna modificación? Yo creo que todo Estado que evoluciona, como está evolucionando España y como ha progresado en los últimos años, sufre un cambio, tanto cultural, económico, político, y por lo tanto se ha de ir adaptando la legislación a dichos cambios. Sin duda, todas las constituciones, entiendo yo, que pueden ser revisables siempre que se mantengan los principios sobre los cuales fueron aprobadas, ¿no? Que son pues, el pluralismo, la transparencia, la solidaridad, pues, la igualdad, etc. Usted es especialista en derecho de familia. Sí. ¿Cómo ve o qué opinión le genera que la violencia de género se haya convertido en uno de los debates claves, si no uno de los que más, en la campaña electoral de cara a las próximas elecciones? Una de las lacras que está sacudiendo a la sociedad es precisamente la violencia machista, la violencia de género, en la que coloca sin duda a la mujer en una posición de desigualdad abrumadora respecto al hombre, y tenemos que tomarlo como una prioridad. El Pacto de Estado contra la violencia de género es una prioridad, se aprobó en su día, pero hace falta recursos para desplegar los efectos de este Pacto de Estado.
de nada sirve aprobar leyes si luego no se dotan económicamente para desplegar sus efectos. Se han de elaborar estrategias coordinadas entre los diferentes juzgados, entre Fiscalía, entre la abogacía, precisamente, que está pues, para defender a estas víctimas que están siendo pues, maltratadas en esferas de su intimidad, que sin duda que en un país moderno y progresista como el nuestro, es absurdo que todavía tengamos que estar con esta lacra que nos está sacudiendo día a día. Yo creo que esta no es la España que desea la sociedad, no es la España que queremos los ciudadanos. ¿Y cuánto de esto se debe a la falta de educación? Porque se pueden aprobar muchas leyes que castiguen el acto, pero quizá lo que nos falta es la educación para que no se llegue a la acción, ¿no? Se ha de coordinar educación desde que los niños y niñas pues, son pequeños, se ha de fomentar pues, la educación también en perspectiva de género. Es muy importante a la hora de redactar las leyes, a la hora de imponer las sentencias, a la hora de educar a los niños y niñas de cara al futuro y realmente en el momento incluso en el que se produce la sentencia conocida como el caso de La Manada, en el que suscitó toda esa necesidad de modificar el Código Penal y se convoca, ¿no?, la reunión de la Comisión de Reforma del Código Penal, eran todo hombres. Claro, convocas la reunión, 20 integrantes de la reunión de la Comisión de Modificación del Código Penal, todo hombres. Claro, este precepto se ha de interpretar con la perspectiva de género. ¿Qué supone para una mujer estar siendo agredida, ¿no? O sea, ¿qué valoración puede hacer? ¿Es que te has de defender hasta tal punto que has de poner tu vida en riesgo para defenderte? Es esto lo que estábamos cuestionando en ese momento. Es decir, ¿qué nivel de resistencia de poner una mujer que está siendo violada? Yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda cuál es el problema profundo de las leyes cuando han sido redactadas exclusivamente por hombres y por qué ha de haber mujeres en esta redacción de las leyes. Uno. Y luego, pues, el juzgador o juzgadora, claro, que ha de ser, pues también es muy importante que ellas tengan esta perspectiva, ¿no? María Eugenia, ha sido un gusto tenerla aquí en Cambio 16 y definitivamente, bueno, están las puertas abiertas siempre para este estilo de charlas que no solamente nos benefician a nosotros, sino a quienes detrás de cámara nos están escuchando. Muchas gracias. Ha sido María Eugenia Gay, la decana del Colegio de Abogacía de Barcelona, quien nos ha acompañado en Cambio 16, porque para nosotros todos estos temas que tienen que ver con el Estado de Derecho y su cumplimiento siempre serán prioridad.